Saludos y bendiciones. Nuevamente por acá vamos a concluir esta materia hoy, en este día. Vamos a la clase número 10, todavía creo nos quedan 2 horas de clase o 3. Vamos a ver hasta dónde llegamos de lo que es adoración. Hemos estado analizando y viendo este tema, el cual pues nos ha desubicado para reubicarnos, para ubicarnos correctamente en lo que es la adoración, de la cual todos los que hemos nacido de nuevo y le hemos entregado nuestra vida a Jesús, de una o de otra manera llevamos a cabo la adoración. Por años nosotros creíamos que solamente los que cantaban, los que tocaban algún instrumento eran adoradores. Ahora nos damos cuenta que todos, el que recoge los cables, el que frita los pequeños, los tostones para recaudar fondos en la actividad, el que coloca el fluido eléctrico, el que conecta, y todos los que están haciendo lo que se les encomendó hacer para llevar a cabo la obra de Dios, todos son adoradores, siempre y cuando lo que están haciendo lo estén haciendo para el Señor, no para los hombres. Dios habita, mira esto, se manifiesta en medio de la adoración. Esto debemos de analizarlo con mucho entendimiento. El salmista testifica esta verdad: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Salmo 22:3. El término habitar del hebreo tiene que ver con presencia o manifestación. En segunda de Crónicas 5:13 y 14, la Biblia da testimonio de que los sacerdotes no podían entrar al santuario a causa de la presencia manifestada de Dios que se dio por la adoración. Hay mucha diferencia, oiga lo que viene, entre lo que es habitar ante la presencia de Dios. Salmo 91:1. O que su presencia habita en nosotros. Salmo 22:3. La segunda es el resultado de la primera. Cuando habitamos en su presencia habita en nosotros. Ahora, otra de las cosas que quiero que usted tenga muy en cuenta es que los hombres y las mujeres del Antiguo Testamento no tenían lo que usted y yo ahora tenemos. ¿Qué tenemos nosotros que ellos no tenían? Libertad espiritual. Nosotros hemos sido libres de el pecado. Ellos estaban en estado de condenación por causa de que Jesús no había muerto, no había resucitado, por lo tanto el pecado no había sido erradicado, extirpado, quitado de los creyentes. Ellos conocían la ley, obedecían la ley, y por obedecer la ley tuvieron las grandes experiencias que tuvieron. Nosotros acá hemos conocido a Cristo. Cristo nos quitó el pecado, Cristo colocó sobre nosotros el estado de justicia. Nosotros somos, oiga esto, una tercera creación, Pedro, que Dios ha creado sobre la faz de la tierra. La primera creación que Dios hizo fue ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Sí, entre ellos al final Luzbel. Se le conoce como la creación cosmogónica, la creación de los seres espirituales en el tercer cielo. Dios hace una segunda creación, seres naturales, humanos naturales, todos los animales, todas las plantas. Y Dios luego hace una tercera creación. ¿Cuál es esa tercera creación? La iglesia. Lo cual, 2 Corintios, si mal no recuerdo, o 1 Corintios 5:17, creo que es primera, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas, no algunas, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora, tener ese grado de creación y no saberlo es similar a no tenerlo. Sin embargo, el hecho de que tú lo ignores, el hecho de que tú no lo sepas, no dejas de ser. Entonces, ¿qué necesitamos ahora? Saber qué somos, qué tenemos y qué podemos, para entonces movernos en eso que somos, que tenemos y que podemos, que lo hemos alcanzado por fe. Y cuando nos movemos en eso que somos, tenemos y podemos, nos estamos moviendo en fe, porque lo recibimos por fe. Amén. Seguimos sobre el tema. Cuando nosotros como adoradores
lleguemos hasta la presencia de Dios con nuestra adoración y tomamos lo más profundo de su ser. En respuesta, Él se manifiesta trayendo su presencia a nosotros. La presencia de Dios es una respuesta ante una necesidad. Pablo y Silas entonaron cantos a Dios en adoración. Llegaron a su presencia y en respuesta la presencia de Dios vino a ellos y hubo liberación. Llegará el momento que a causa de la adoración los enfermos van a ser sanados. Diga alguien algo por ahí. Los enfermos van a ser sanados de forma radical, como producto de una presencia manifestada y activada, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros va a utilizar la adoración como un canal para desatar su poder y hacerse manifiesto en medio de la congregación. Porque una cosa es la morada del Espíritu en nosotros, solamente la morada, y otra cosa es la manifestación de ese Espíritu que está en nosotros. Ahora, cuando hablamos de presencia tenemos todo. Ahora, no todos estamos permitiéndole al Espíritu Santo que se manifieste a través de nosotros. Ahora, cuando el Espíritu Santo se manifiesta a través de nosotros, ¿qué cree usted que tiene que suceder? Donde hay enfermedad tiene que haber sanidad. Donde hay pobreza tiene que salir la pobreza. Donde hay escasez tiene que salir la escasez. Donde hay turbación, donde hay problemas psíquicos mentales tienen que desaparecer. Donde hay muerte tiene que haber vida. Amén. Porque es Dios manifestándose. Es como cuando cae una lluvia sobre un sitio como están ahorita esta zona. Hay polvo, mucho polvo, hay sequedad, mucha sequedad. Cae una lluvia y todo tiene que seguir igual. No, tiene que haber cambios, se darán cambios cuando haya esa manifestación. Y esa manifestación se da en medio de la adoración. Nótese que no estamos diciendo en medio de la alabanza, en medio de la adoración. Y la adoración no tiene meramente que ver con canto, no tiene que ver con ejecutar instrumentos, tiene que ver con conocer quiénes somos, qué tenemos y el Dios con el que contamos también. Lo primero que debemos hacer al entrar a la presencia de Dios después de la consagración es adorar. Nunca te presentes ante el trono de Dios con quejas y nunca te quejes después de adorar. Ante la presencia de Dios o de un Dios omnipotente no hay lugar para las quejas. El quejarse es negar su omnipotencia que está a favor de nosotros. Te doy un consejo como maestro. Cuando estés pasando por momentos difíciles y no entiendas la situación o la causa de ello, haz silencio. Nunca cuestiones a Dios, ni dudes de su integridad, ni de su favor. Solo adora, aunque no entiendas nada. Job lo hizo y le trajo buenos resultados. Job 1, 20 y 22. Por otra parte, nunca te acerques al trono de Dios mirando sus manos, busca su rostro. La mayoría de las veces nos acercamos a Dios para pedir, pero muy poco o muy pocas veces le ofrecemos algo. En una ocasión Dios me dijo: siempre que te acercas a mí, lo haces bajo un principio de prostitución. Las prostitutas no le importan quién eres, sino cuánto tienes o cuánto les vas a dar. Siempre que vienes a mí, lo haces, buscas mis manos para ver qué tengo para darte. Muy pocas veces buscas mi rostro para adorarme. Siempre hay un interés por delante. No olvides que la adoración es incondicional. Es decir, yo no tengo
que condicionar a Dios o acercarme a Dios supuestamente para adorarlo, pero detrás de un interés personal. Es decir, cuando nosotros determinamos adorar a Dios, pero por un interés personal, estamos acercándonos con una mentalidad de prostituta. Usted llega al prostíbulo, los que han ido, gracias a Dios nunca pasé por allá. Algunos dirán, no saben lo que te perdiste. Bueno, no es gran cosa tampoco. Entonces, cuando tú llegas allá, no te interesan si eres profesional, si tienes el hogar destruido, si el dinero que traes era el de comprarle comida a los hijos, o el de comprar o pagar algunas deudas por enfermedad o algo así por el estilo. Eso no le interesa a la prostituta. Ni tampoco tú eres objeto de preocupación de ella. Solamente ella quiere lo que tú traes en la mano. Si no, prueba un día, ve al prostíbulo y dile que no tienes dinero, no tienes nada y que quieres servicio. A ver qué te van a dar. Dios es digno de ser adorado. Amén. Oiga esto. Dios es digno de ser adorado. No hay un texto en la Biblia donde Dios haya pedido que le adore. Jesús tampoco pidió adoración y el Espíritu Santo en lo personal tampoco ha pedido adoración. Que el Espíritu Santo te inspire a adorar al Dios Padre y al Dios Hijo, eso es otra cosa. Que el Espíritu Santo te inspire a. En segunda de Samuel 22:4 y el Salmo 18:3 se nos revela la dignidad que Dios tiene de la adoración. El término que se utilizó en el griego equivalente al del hebreo para digno es asio, que traducido se refiere el ser merecedor de algo o alguien que tiene peso. La dignidad de Dios es inherente y absoluta. Él no tiene que ganar la dignidad y ni el favor de nadie. Él es digno por excelencia. Esto indica lo significante aun cuando Dios no tuviera nada que ofrecernos, aunque no hubiésemos recibido nada de Él, aunque nada tuviéramos que agradecerle. Él es digno de ser adorado. La adoración es absoluta para Dios. Para Dios, solo a Él le pertenece. Primera de Crónicas 16:7 y 36, Salmo 48:1, 96:4 y 145:3. Es más, le digo yo acá, solamente a Dios, señoras y señores, se le puede adorar, hablando de los seres espirituales. Todo el que se incline a otro ser que no sea Dios, eso se convertirá en idolatría. En el caso de nosotros los que conocemos al Dios verdadero. En el caso de los que ya hemos conocido al Dios verdadero e interponemos entre el Dios verdadero y nosotros a otro que no es Dios, eso se llamará idolatría. Nunca podrás, luego de conocer a Dios, adorar a más nadie que no sea a Dios, solamente hablándote de lo espiritual. En el mundo terrenal, solamente tú podrás adorar a tu esposa, me refiero a los casados, y las casadas podrán adorar a su esposo. Lo demás es adulterio, lo demás es idolatría. Pero tú como casado puedes adorar a tu esposa, porque ella es tu diosa del amor, Eros, y viceversa. Tu hombre puedes adorar tu mujer adorar a tu esposo y viceversa. Solamente a ella. Del resto, no. Pastor, yo le puedo decir a mi esposa que yo la adoro, sí. Porque es que Dios no se va a molestar por eso. Porque Él sabe que Él puso un límite y es hasta que la muerte nos separe. Después que la muerte nos separe no tenemos suegra, pero. De ahí para adelante no hay más nada. Eso es terrenal nada más. Pero en el área espiritual, un solo ser puede ser adorado. Por tanto, si Cristo hubiese caído en la tentación cuando el diablo le dijo, si tú postrado me adorares, si Cristo se postra y se inclina o se postra y procura o busca adorar al diablo, no iba a ser adoración.
Iba a ser idolatría. Caería entonces Jesús y el verbo en idolatría, pecado ante Dios. Hay tres causas por las cuales debemos adorar a Dios. ¿Cuál? Por lo que Él es. Uno, tiene que ver con su naturaleza. ¿Cuál es su naturaleza? Omnipresente, omnisciente, omnipotente, eterno e infinito. ¿Quién más tiene esas posiciones y cualidades y virtudes? ¿Quién más tiene eso? Absolutamente más nadie. Son únicas y exclusivas del Dios que tú tienes y del Dios que yo tengo. Entonces, ¿por qué temer a otros seres, a otras criaturas, a otros individuos que no tienen esas 5 cualidades únicas a nivel extraplanetario, lo pudiéramos decir? Uno, por lo que Él es, por lo que Él ha dicho, tiene que ver con su palabra, quien ha inspirado a más de 40 escritores, escúchenme, en más de 1500, 1800 años, y muchos de ellos ni siquiera se han conocido y han escrito concatenadamente todas las cosas. Y nunca se llegaron a ver. Y lo que aquel dijo se enlaza con este, lo que este dijo se enlaza con el otro y así sucesivamente. Más de 330 profecías acerca del Mesías y muchas promesas más que ya se han cumplido. ¿Qué le dice a usted que las otras promesas que están ahí no se van a cumplir si ya una gran cantidad se cumplió? ¿Sí? Ahora, Dios es el que se dio el tupé, dicen los argentinos, de que sus escritores, los que Él escogió para que escribieran, no solamente escribieron de Dios lo que Dios le demandó que escribieran, sino que escribieron su chueco, torcido y enredado testimonio también. Eso lo hace Dios. Sabemos que tenemos hombres como, por decir algo, Simón Bolívar, que hizo grandes hazañas acá, y todos los escritores escriben lo bueno que hizo. ¿Quién escribe lo malo que hizo Simón Bolívar? ¿No hizo cosas malas? Muchas, pero no se registran. Dios se dio el tupé de que la gente no solamente escribiera la historia su mandato, lo que Él estableció, sino que la gente escribiera su historia. ¿Eso por qué, Rafaelito? Para que la gente pusiera los ojos en Dios y no lo que escribieron acerca de Dios. Para que nos diéramos cuenta que esos son hombres naturales, llenos de errores, llenos de dificultad, uno de ellos asesino y así sucesivamente. Ok. Ahora, por lo que Él ha hecho, tiene que ver con su obra. Y parte de esa obra que Él ha hecho, eres tú y soy yo mismo. ¿Sí? Entonces, a Dios lo tenemos que adorar independientemente no nos haya dado absolutamente nada. Solamente por lo que Él es, por lo que Él ha dicho y por lo que Él ha hecho. Pero debemos estar claros, aunque Dios no haya dicho ni haya hecho nada, Él es digno de ser adorado porque Él es en su naturaleza, o por lo que Él es en su naturaleza. La adoración debe ser espontánea, oigan que bien, que nazca y salga del corazón y la voluntad del adorador. No debe ser obligada, no debe ser manipulada, no debe ser controlada. Es decir, algunos que estamos dirigiendo y decimos, el que no brinque no va para el cielo, el que no brinque no va para el cielo. ¿Qué estamos haciendo? Manipulando. Yo puedo motivar a la gente a que haga las cosas, pero no manipular. ¿Sí? Una cosa es manipular y otra cosa es motivar. Otra cosa es ser yo ejemplo de lo que estoy diciendo que los demás hagan. Porque de repente yo estoy dirigiendo, tengo la mano metida en el bolsillo y la otra indiscutiblemente en el micrófono y comienzo a decir, levanten las manos para que adoren a Dios, levanten las manos, pero la mienten en el bolsillo. Entonces, ¿cuál ejemplo estoy dando? Y así muchas cosas más que pedimos que los demás hagan, pero nosotros no somos el ejemplo. Ahora, en ninguna parte, que este es otro error que cometen los que están dirigiendo, que ellos dicen, hermano, Dios quiere que lo adoren, Dios quiere que lo adoren, Dios me dice que lo adoren, porque Él está aquí, Dios me dice que lo adoren. Escúcheme, si en el pasado, en los 40 libros que están escritos, más los 7, no hay un texto bíblico donde Dios ha pedido adoración,
ahora sí va a pedir adoración cuando está dirigiendo Rafaelito. Es decir, es tan importante Rafaelito que todos los demás que escribieron acerca de Dios, a ninguno y a través de ninguno Dios pidió adoración, pero ahora sí a través de Rafaelito. ¿Te imaginas eso, no? Errores garrafales que se están cometiendo en los que están dirigiendo y ministrando la adoración. En ninguna parte de la Biblia aparece como mandamiento en una forma imperativa ni impositiva. Imperativa cuando usted se proponga, y impositiva, a juro, obligado, directamente de Dios, exigiendo la adoración. La adoración debe salir en una forma espontánea del espíritu del adorador. Esta es la única área donde el Espíritu Santo no te prestará su auxilio. Él puede darte el conocimiento de los principios que componen el sistema de la adoración. Puede inspirarte o motivarte, pero nunca adorará por ti, ni te impondrá a hacerlo. De ti tiene que salir el deseo. Ahora, otra de las cosas que también es criticable es que yo voy a un culto. ¿A qué yo fui al culto? Bueno, adorar, bueno, haga lo que los demás están haciendo, siempre y cuando usted esté claro que lo que están haciendo es adorar a Dios. Si es el momento de cantar, todos deben de estar cantando. Si es el momento de la predicación, todos deben estar pendientes con sus Biblias en la mano. Porque el otro detalle es que muchos de nosotros, entonces vamos al culto, cuando estamos en el momento de cantar, entonces estamos con la Biblia, leyendo la Biblia. Ya va, el tiempo de leer la Biblia lo tuviste en tu casa todo el día y toda la noche. Estamos en el culto al momento de cantar, no seamos irreverentes. ¿Sí? Ok, entonces de eso debemos estar claros. Si yo fui a un culto y voy a estar allá como un espectador, como dándome las de importante, no vaya nada, creo que es mejor que no vaya. ¿Sí? Creo que es mejor que no vaya. Y entonces el día que usted cree que va a tener el culto de acuerdo a cómo es la cultura del culto, entonces vaya y esté en el culto de acuerdo a la cultura del culto. Del resto es preferible que no vaya. Digo yo, la adoración no se debe dar por reprensión ni por recompensa, sino por reconocimiento. Si lo hacemos por reprensión, sería impulsada nuestra adoración por intimidación. Si lo hacemos por recompensa, entraríamos en un espíritu de prostitución. Todo sería por interés, todo debería ser por reconocimiento, no por imposiciones. Reconocimiento debe ser la acción de adoración de todos nosotros. Jesús dijo en Juan 8:50, pero yo no busco mi gloria. ¿Sí? Ayer les decía que la gloria no es mala cuando Dios la da. Sí, pero es mala cuando tú y yo la buscamos. El dinero no es malo cuando Dios lo da. Es malo cuando nuestros pasos van hacia allá, hacia el dinero. Es decir, cuando yo diezmo para que Dios me dé, cuando yo ofrendo para que Dios me dé. No, yo debo hacerlo porque Dios me dio. Amén. En el verso 54 del mismo capítulo dijo: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. Estas expresiones dadas por Jesús demarcan un principio, y esto es que nunca esperes que Dios te exija adoración a ti. En ti tiene que nacer y aflorar ese deseo. Esta es la razón por la que el Padre busca adoradores, no adoración. Es decir, Dios tiene, escúcheme, cantidad de ángeles, arcángeles y querubines allá en el cielo que durante todo el día, porque allá no hay noche, durante todo el día le adoran. Entonces no creas que Dios se va a sentir triste, Dios se va a sentir acongojado porque tú un día fuiste al culto y no querés adorar, o porque no quisiste ir al culto porque allá te iban a impulsar o a motivar a adorar. No. Dios tiene adoración no por demás, porque Dios no hace las cosas ni tiene las cosas por demás. Él las tiene completas. En Dios no sobra ni falta nada. Entonces,
Dios tiene adoración, pudiéramos exagerar por demás, para que tú te las creas que si tú no adoras, Dios se va a entristecer. No, para nada, para nada. Los que tenemos necesidad, o los que deberíamos tener necesidad de adorar, somos nosotros, porque hay una promesa, que Él se manifieste en medio de la... Y si Él se manifiesta en medio de la adoración, donde se manifiesta Él, cubre las demandas que hayan, porque hablando de nosotros como iglesia, nosotros no tenemos necesidades, nosotros tenemos demandas. Quien tiene necesidad es el mundo, porque el Padre que tiene no tiene nada, no es dueño de nada. Y en el caso de nosotros tenemos demandas, porque el Padre que tenemos, que es Dios, tiene todo en abundancia para darnos. Pero muchas veces no nos ha entregado todo eso que necesitamos, porque de repente no estamos encaminados en el propósito de Él. Y Dios no nos va a dar cosas a nosotros cuando andamos caminando fuera del propósito de Él. Ahora, cuando estamos en el propósito de Él, las cosas van a llegar solitas. Ahora, por esta causa, Dios no busca nuestra adoración. Dios nos busca a nosotros. Él no espera que tú cantes otra canción. Él te espera es a ti. Él no necesita nuestra adoración para satisfacer una especie de codicia o alimentar su ego. Cuando nos ponemos a pensar si habrá algo que en realidad podemos ofrecerle que no le pertenezca, mis canciones, mis adoraciones no van a darle una gloria que ya no haya recibido. Toda la creación es suya, toda la tierra y los cielos le pertenecen. Los honores, el poder, la autoridad, el señorío, la majestad, la excelencia, el dominio, todo es de Él. Por esta causa, a Dios no le mueve la adoración que tú haces, sino la fidelidad y los motivos que te conducen a adorar. Ahora, todas las aves, todos los pajaritos que cantan muy de mañana, ¿a quién creen ustedes que ellos están adorando? ¿Algún día un pájaro de eso ha llegado o se ha parado en alguna mata por ahí y le ha dedicado ese canto a usted? Nosotros nos deleitamos con el canto que ellos le están haciendo a ¿quién? A Dios. Ahora pregunto yo, ¿las guacharacas alguna vez han cambiado el ritmo de cantar? Y entonces, ¿por qué nosotros a veces nos preocupamos? Esa es la única canción que yo me sé. De repente, porque no te has propuesto aprenderte otra, no. Hermano, usted va a cantar, hermano, pero es que yo me sé una sola, hermano, yo no me sé más. Ya va, ¿quién es el responsable de aprenderse otra? Ahora pregunto yo, el hecho de que la guacharaca cante todos los días la misma canción, ¿eso le aburre a Dios? No, porque Dios fue el que le puso ese canto a ella y no se lo ha cambiado. ¿Sí? Entonces entendamos eso, que si yo me sé una sola canción, pero lleva buena intención y está bien ubicada en la letra, no es necesario que andes en lo moderno. No estamos en contra de lo moderno. Analiza lo nuevo. Analiza todo eso que está viniendo, porque puede que te estén sacando de la genuina y verdadera adoración para meterte en la adulación y hasta cierto punto en la idolatría hacia el que sacó esa canción. Recuerda que Dios fue adorado desde la misma fundación del mundo. Nehemías 9:6. Dios fue adorado aún antes que el hombre entrase en escena. Nuestra adoración no es lo primero para Dios. Él está más interesado en ti como adorador. Por eso, cuando la adoración nace de tus propios motivos y de tu propia inspiración, lleva implícita los más grandes valores para Dios. Nunca olvides esta verdad. La dignidad que tiene Dios de la adoración no le permite mendigar ni pedirle a nadie una adoración. El único que pide y busca adoración es aquel que es aquel que por indignidad sabe que no le pertenece
y esto fue lo que hizo Satanás. Por esta causa, no esperes que Dios te pida que le adore. De ti debe salir la adoración. Hechos registra que Dios hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de hombre, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida a todo y aliento a todas las cosas. Hechos 17, 24 al 25. La humildad debe estar por delante de la adoración. Nehemías registra esta verdad. Esdras y todo el pueblo se humillaron y adoraron a Jehová. Nehemías 8, 6. El mantenerse en un estado de humillación es un requisito sine qua non para poder calificar como un adorador y presentar una verdadera adoración de un corazón que haya pasado por el proceso del quebrantamiento y lo haya entendido y asimilado. Nacerán las adoraciones más significantes y de mucho valor para Dios. Nótese que estamos hablando, nacerán las adoraciones más significantes, no estamos hablando de las canciones más significantes, ¿sí? De los coros más significantes. No estamos en contra de los coros, no, ni las canciones tampoco, porque algunos de ellos ni siquiera adoran a Dios. Una persona que no haya sido quebrantada por naturaleza tratará en el fondo de sus intenciones en todo lo que hace, llevarse la gloria y los honores para él. Sin quebrantamiento se pasa a ser arrogante, soberbio, prepotente, autosuficiente, independiente, altivo, y con estas características no se califica para ser un adorador, menos podrá brindar una verdadera adoración, así cantes y cantes y mucho bien que cantes. La verdad del caso es que nadie puede ser un adorador y presentar una verdadera adoración si tienes más alto concepto de sí del que debes tener, pero tampoco se puede entrar en una genuina adoración con un bajo concepto de sí del que se debe tener. El autodepreciación y la baja estima cercenan la posibilidad a un ente de presentar una adoración genuina y eficaz. La más grande expresión de adoración es cuando renunciamos a nosotros mismos y empezamos a depender de Él. Las más grandes expresiones de adoración es morir para que Él viva en nosotros. Las más grandes expresiones de adoración es cuando entregamos a Dios nuestro ego y renunciamos a nuestro yo. Las más grandes expresiones de adoración es perderlo todo en la vida para ganarlo a Él. Las más grandes expresiones de adoración es entender que aunque estemos en el lugar más preeminente, en lo más alto de la vida, no debemos olvidar de dónde barro, charco y basura salimos. ¿Amén? Ok. De dónde Él nos sacó. No es tanto que salimos, sino que Él nos sacó. Quebrantarnos ante Dios y mantenernos en esta actitud es la más grande expresión de adoración para Él. De allí parte la adoración. En toda la historia nadie fue un candidato más calificado para la grandeza que Jesucristo. Era el propósito y a la vez el creador del universo. Todo el poder y la autoridad, toda la sabiduría, todos los estatus sociales, la política, la ciencia, la filosofía,
la sociología, la medicina, los poderes gubernamentales pudieron haber sido de él. Él pudo ser la figura principal en todas las cosas. Tenía el material necesario. El puesto número 1 en la jerarquía de los famosos era suyo, si lo hubiese querido. El número 1 de todos los número 1, la quinta esencia del rey del mundo. Él pudo haber sido el máximo, pero él aborreció todas esas cosas. Él sabía que la única forma de ser una ofrenda agradable para Dios era su propio quebrantamiento, y esto lo condujo a la humillación, y por causa de esto se humilló a sí mismo, despojándose de todas sus prerrogativas y propiedades. No dejando de ser Dios, tuvo que dejar de operar como Dios, y en la condición de hombre fue obediente hasta la muerte, y por causa de haberse mantenido en humildad, se presentó como ofrenda al Padre, siendo acepto a Dios. El apóstol Pablo presenta esta verdad en la carta que escribe a los Filipenses, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2, 6 y 8. Este es el mismo sentir que debemos tener como adoradores si queremos calificar para presentar una verdadera adoración. La obediencia implícita en la adoración tiene que ver con que esa debe ser nuestra posición, nuestra acción hacia ese Dios hermoso al cual le servimos. La obediencia implícita en la adoración, así como la humildad es producto del quebrantamiento, la obediencia es producto de la humildad. En Filipenses 2:8 se nos dice que la obediencia forma parte del sistema de la adoración. Como principio, quien no haya aprendido lo que encierra el sistema de la obediencia y no haya hecho de ella un estilo de vida, nunca podrá calificar como verdadero adorador. El contraste de la obediencia es la rebeldía, y jamás los que se rebelaron honraron a Dios. En 1 Samuel 15:22 se nos presenta la verdad de este principio. El profeta Samuel le dijo al rey Saúl: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Más adelante, en los versos del 24 al 26, se deja ver claro cómo es imposible, oiga, imposible tratar de presentarle a Dios una adoración mientras se ha quebrantado sus mandamientos, entrando en desobediencia. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y su palabra, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado, porque no
serás rey de Israel, por tanto, no puedes presentar adoración. ¿Qué cosa número? Un solo pecado llevó a que Saúl perdiera el reinado, y por causa de perder el reinado, muy próximo la vida. ¿Sí? Entonces, a Dios le agrada más que se le preste atención a su palabra y que se le obedezca que cualquier otra cosa. Ahora, Hebreos 5:8 dice que Jesús, para presentar a Dios como ofrenda agradable, tuvo que aprender la obediencia. Muchas fueron las oportunidades que se le presentaron a Jesús para tomar sus propias decisiones, pero él aprendió la obediencia y lo más íntimo de su ser, en lo más íntimo de su ser, exclamó: pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Aquí tenemos ¿cuánto? Dos voluntades. Lucas 22:42. La base fundamental de la adoración es la obediencia. Satanás dejó de ser un adorador, oiga, cuando se reveló. Coré, perteneciente a la tribu de Leví, encargada del servicio en el tabernáculo, perdió sus privilegios a causa de su rebelión y no participó más del santuario. Número 16, 7 al 11. Jesús, en una de sus reprensiones y exhortaciones, les dijo a sus discípulos: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Lucas 6:46. El término Señor viene del griego Kyrios, que en el lenguaje cultural era una de las máximas expresiones de adoración y entrega que un individuo podía manifestar. Por lo que Jesús quiso decir fue: ¿por qué me expresas adoración y entrega llamándome Señor y con tus hechos dices todo lo contrario? Este es el sentido que le dio Jesús al hacer referencia de lo que el rey David describe acerca del Cristo cuando dijo: entonces les dijo, ¿cómo dice que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llamó Señor, ¿cómo entonces es su hijo? El decir Señor es la máxima y la más fuerte expresión de adoración cuando va acompañada con hechos, porque un señor en el contexto cultural es aquel que gobierna y dirige aún las más grandes vicisitudes de la vida. Jamás se puede ministrar en adoración si hay un área en tu vida que Dios deja de gobernar. Jesús, conociendo esta verdad y cumpliendo con estos principios, pudo usar el término Señor como expresión de adoración. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor, Kyrios, del cielo y de la tierra. Mateo 11:25. Por esta causa, estas tres grandes virtudes, el quebrantamiento, la humildad y la obediencia, aunado a la sumisión y a la sujeción, son factores y principios inalterables para la adoración. Cabe destacar que estos principios son dependientes el uno del otro. La obediencia es producto del quebrantamiento, pero en medio de estos dos está la humildad. A resumidas cuentas, la adoración está en total dependencia, en proporción directa con todo lo que tenga que ver con la autoridad. El no conocer el sistema de lo que tiene que ver con la autoridad y someterse a ello es quebrantar uno de los más grandes principios de adoración. Amén.
Bendito el Señor de los cielos y de la tierra,